¿sabías que un emperador pagano cambió el destino del pueblo de Dios con una sola orden? Que 42.360 judíos abandonaron la comodidad de Babilonia para reconstruir ruinas con sus propias manos. El libro de Esdras no es solo historia antigua, es un drama épico de fe, traición, milagros y reformas radicales. Aquí verás cómo Dios movió el corazón de 3 emperadores persas, cómo los enemigos usaron cartas falsas para paralizar la obra divina por 15 años. Y como un escriba valiente desafió al pueblo a tomar la decisión más dolorosa de sus vidas. Prepárate para descubrir secretos ocultos, lágrimas de gozo y tristeza, y una reforma que cambió para siempre la identidad del pueblo elegido. Esta es la historia como nunca la has visto. Era el año 538 a.C. El imperio más grande del mundo estaba en manos de un solo hombre, Ciro de Persia. Había conquistado naciones enteras, destruido ejércitos invencibles y dominado territorios que se extendían desde India hasta Etiopía. Sus soldados marchaban por caminos que él había construido, sus leyes gobernaban pueblos que antes eran enemigos mortales, y su nombre causaba terror en los corazones de reyes y generales. Pero algo extraordinario estaba por suceder, algo que ni el más sabio de sus consejeros podría haber predicho. El primer capítulo del libro de Esdras nos dice que Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Imagínate esta escena. El emperador más poderoso de la tierra, sentado en su trono dorado en el palacio de Babilonia, rodeado de toda la riqueza del mundo conocido, sintió de repente un impulso extraño. No era ambición por más territorio, no era el deseo de más oro o más gloria militar, era algo diferente, algo que venía de lo profundo de su ser. Una fuerza invisible que movía su corazón hacia un pueblo que había estado cautivo por 70 años. Ciro se puso de pie y proclamó un decreto que nadie esperaba, que sus generales no entendían y que sus consejeros consideraron una locura. Según el versículo 2 del primer capítulo, él declaró ante toda su corte: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Las palabras resonaron en el salón del trono como un trueno en cielo despejado. Un rey pagano estaba reconociendo al Dios de una nación conquistada. Un monarca que había vencido a todos sus enemigos estaba admitiendo que su poder venía de arriba, de un Dios que él ni siquiera conocía personalmente. Pero Ciro no se detuvo ahí. El versículo 3 continúa con sus palabras: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Era más que un permiso, era una orden imperial respaldada por todo el poder del imperio persa. El mismo hombre que podía destruir ciudades con una palabra estaba usando ese poder para restaurar lo que había sido destruido. 70 años antes de este momento extraordinario, un anciano profeta llamado Jeremías había caminado por las calles de Jerusalén proclamando una profecía que parecía imposible de creer. Había anunciado que el pueblo de Judá sería llevado cautivo a Babilonia, que el templo hermoso de Salomón sería destruido, que las murallas gloriosas de la ciudad serían derribadas piedra por piedra. Pero lo más sorprendente de su profecía no era la destrucción que vendría, sino la precisión matemática de la restauración que prometía. Jeremías había dicho que el cautiverio duraría exactamente 70 años. No 69, no 71, exactamente 70 años. Para los judíos que vivían en Babilonia, generación tras generación había pasado contando los años, preservando cuidadosamente los registros, manteniendo viva la esperanza de que las palabras del profeta se cumplirían tal como habían sido pronunciadas. Y ahora, en este día específico del año 538, después de exactamente 7 décadas de cautiverio, las palabras de Jeremías se estaban cumpliendo al pie de la letra. El decreto de Ciro no había llegado un día antes ni un día después del momento perfecto que Dios había establecido. Era como si el Todopoderoso tuviera un reloj cósmico que marcaba no solo los minutos y las horas, sino las décadas y los siglos, y supiera exactamente cuándo mover cada pieza en el gran tablero de la historia humana. Los judíos ancianos que habían sido niños cuando fueron llevados de Jerusalén, ahora entendían que habían sido testigos de algo más grande que una conquista militar o un cambio político.
Habían visto la mano invisible de Dios trabajando a través de imperios y emperadores para cumplir planes que habían sido establecidos antes de que el mundo fuera creado. Sus padres y abuelos les habían contado sobre las palabras de Jeremías durante las noches largas del exilio, y ahora estaban viendo con sus propios ojos cómo Dios cumple siempre su palabra, incluso cuando parece que se ha olvidado de su pueblo. Pero Ciro no se quedó solo en palabras hermosas o decretos ceremoniales. Este emperador hizo algo que ningún conquistador en toda la historia había hecho jamás: devolver voluntariamente los tesoros sagrados que habían sido tomados como botín de guerra. El versículo 7 del primer capítulo nos cuenta una escena extraordinaria. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Estos no eran objetos ordinarios de valor comercial, eran los vasos sagrados de oro y plata que se habían usado para adorar a Dios en el templo magnífico de Salomón. Cada copa había sido moldeada con propósitos santos, cada bandeja había sido dedicada específicamente para el servicio divino. Cada instrumento musical había resonado con alabanzas al Altísimo durante siglos de adoración en Jerusalén. Nabucodonosor los había llevado a Babilonia como trofeos de guerra, símbolos tangibles de su victoria sobre el Dios de Israel. Los había colocado en los templos de sus propios dioses como una declaración pública de que los dioses babilonios eran superiores al Dios de los judíos. Durante décadas, estos objetos sagrados habían permanecido en territorio enemigo, guardados en templos paganos, siendo usados tal vez en ceremonias dedicadas a ídolos de piedra y metal. Pero ahora, en un giro dramático de los eventos, estos tesoros sagrados estaban siendo liberados de su cautiverio. El versículo 8 nos dice que Ciro los entregó por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. No fue un proceso casual o descuidado. Cada objeto fue cuidadosamente inventariado, contado y registrado oficialmente. El versículo 11 nos proporciona el número exacto: todos los utensilios de oro y de plata fueron 5.400. Imagínate la escena. 5.400 objetos preciosos siendo sacados de los almacenes imperiales, siendo limpiados del polvo de décadas, siendo preparados para regresar al lugar donde pertenecían. Cada copa representaba una oración que había sido ofrecida en el templo original, cada bandeja recordaba las ofrendas que los adoradores fieles habían presentado ante Dios. Cada instrumento evocaba los cantos de alegría que habían resonado en los atrios sagrados de Jerusalén. Entre todos los nombres que aparecen en las listas detalladas de los que regresaron a Jerusalén, hay uno que brilla con una luz especial que lleva consigo el peso de la historia y la esperanza del futuro: Zorobabel. En el versículo 2 del segundo capítulo, su nombre aparece al frente de todos los líderes que encabezaron esta expedición histórica. Su posición en la lista no era accidental ni arbitraria, representaba algo mucho más profundo que el orden alfabético o la importancia política. Zorobabel era nieto del rey Joaquín, el último rey de Judá que había sido llevado cautivo a Babilonia junto con los tesoros del templo. Más importante aún, era descendiente directo del rey David, el pastor que se había convertido en rey. El hombre conforme al corazón de Dios que había establecido Jerusalén como la ciudad santa y había soñado con construir un templo magnífico para el Señor. La línea real de David no se había perdido durante los 70 años de cautiverio. A pesar de las deportaciones masivas, a pesar de la pérdida de la tierra prometida, a pesar de la destrucción del templo y la aparente derrota del pueblo escogido, Dios había preservado cuidadosamente el linaje davídico. Zorobabel era la prueba viviente de que las promesas divinas trascienden las circunstancias humanas. Este hombre representaba algo mucho más significativo que liderazgo político o habilidad organizacional. Era la esperanza encarnada de que Dios no había olvidado sus promesas eternas a la casa de David. Mientras los demás líderes se ocupaban de los aspectos prácticos del regreso, organizando caravanas, distribuyendo provisiones, planificando rutas de viaje, Zorobabel cargaba sobre sus hombros el peso sagrado de la continuidad histórica. Cada paso que daba hacia Jerusalén era un paso hacia el cumplimiento de promesas antiguas. Su presencia al frente de la caravana era una declaración silenciosa pero poderosa para todos los que lo seguían: el reino de David no había muerto, la esperanza mesiánica permanecía viva. Y el plan eterno de Dios continuaba desarrollándose a pesar de todas las apariencias contrarias.
Cuando llegó el momento de hacer el recuento final de quienes abandonarían la comodidad de Babilonia para embarcarse en la aventura peligrosa de reconstruir una patria en ruinas, el número final fue tanto sorprendente como alentador. El versículo 64 del segundo capítulo nos proporciona la cifra exacta: toda la congregación unida era de 42.360, sin sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337. 42.360 personas dispuestas a abandonar todo lo conocido y familiar por un sueño y una promesa divina. No era una decisión que pudiera tomarse a la ligera o en un momento de entusiasmo emocional. Era una elección que requería fe extraordinaria, sacrificio personal tremendo y valor inquebrantable para enfrentar un futuro completamente incierto. Piénsalo cuidadosamente. La mayoría de estos judíos habían nacido en Babilonia durante los 70 años de cautiverio. Sus padres tal vez también habían nacido allá, y posiblemente algunos de sus abuelos. Para muchos de ellos, especialmente para los jóvenes, Jerusalén no era más que una historia romántica que les contaban los ancianos durante las noches largas. Un lugar mítico que existía más en la memoria colectiva que en la experiencia personal. Estos hombres y mujeres tenían casas cómodas en la ciudad más próspera del mundo conocido, trabajos establecidos que les proporcionaban seguridad económica, redes sociales que les daban identidad y pertenencia. Habían construido vidas completas en tierra extranjera, habían desarrollado rutinas familiares, habían creado comunidades donde sus hijos crecían seguros y donde sus ancianos eran respetados. Pero eligieron dejarlo todo atrás. Eligieron cambiar la comodidad por el riesgo, lo conocido por lo incierto, la seguridad por la aventura. Cada nombre registrado en esa lista meticulosa representa una familia completa que dijo sí a la llamada divina de reconstruir lo que había sido destruido. Cada número en el censor representa sueños abandonados, propiedades vendidas, despedidas dolorosas y pasos de fe hacia un futuro que solo Dios conocía completamente. Pero no todo fue sencillo y directo en este proceso complejo de selección y organización. Algunos hombres se presentaron ante los líderes del regreso, afirmando ser sacerdotes legítimos con el derecho hereditario de servir en el templo que sería reconstruido. Sin embargo, cuando llegó el momento de verificar sus credenciales, surgió un problema serio e inesperado que amenazaba con complicar toda la expedición. Los versículos 61 al 63 del segundo capítulo nos cuentan esta situación delicada. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita y fue llamado del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no lo hallaron, y fueron excluidos del sacerdocio. Era un problema mucho más serio de lo que podría parecer a primera vista. Ser sacerdote en Israel no era simplemente una profesión que alguien podía elegir basándose en interés personal o habilidad natural. Era un llamado sagrado y hereditario que se transmitía exclusivamente de padres a hijos dentro de las familias levíticas específicas, un linaje que se remontaba directamente hasta Aarón, el hermano de Moisés y el primer sumo sacerdote de Israel. Sin la documentación genealógica correcta, estos hombres bien intencionados no podían ejercer legalmente el ministerio sagrado del sacerdocio. No importaba cuán sinceros fueran sus motivos, cuán profunda fuera su devoción religiosa o cuán útiles pudieran ser para la comunidad que regresaba. Las leyes divinas sobre el sacerdocio eran claras e inflexibles, establecidas por Dios mismo y preservadas cuidadosamente a través de los siglos. El líder Tirsata tomó una decisión sabia pero difícil. Según el versículo 63, les dijo que no podrían comer de las cosas santísimas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Era una decisión que equilibraba la justicia con la misericordia, la firmeza con la esperanza. No los rechazaba permanentemente, pero tampoco comprometía la integridad del sistema sacerdotal establecido por Dios. Esta situación nos muestra que incluso en los momentos más emocionantes de restauración divina, los principios sagrados no pueden ser comprometidos por la conveniencia o la urgencia. La pureza del sacerdocio tenía que ser protegida a toda costa, aunque eso significara dejar temporalmente fuera a personas bien intencionadas que deseaban servir a Dios. En medio de todas las listas de familias nobles, linajes sacerdotales y líderes prominentes,
El libro de Esdras no olvida mencionar a un grupo especial de personas que tal vez no tenían la gloria de los sacerdotes o la prominencia de los príncipes, pero que eran absolutamente esenciales para el funcionamiento del templo que sería reconstruido. El versículo 58 del segundo capítulo menciona específicamente a los siervos de Salomón. Estos eran descendientes directos de los trabajadores más humildes pero más necesarios del templo original. Personas cuyas familias habían dedicado generaciones enteras a servir en las tareas que otros consideraban menos importantes, pero que en realidad eran fundamentales para que todo funcionara correctamente. Estos hombres y mujeres se encargaban de las labores que nadie más quería hacer, pero que todos necesitaban que se hicieran. Limpiar los atrios después de los sacrificios, cargar agua para las ceremonias de purificación, organizar los instrumentos musicales, mantener encendidas las lámparas del templo, preparar el incienso para las oraciones diarias, cuidar de los animales que serían ofrecidos en sacrificio. También había entre ellos a los netineos, un grupo muy especial de servidores del templo cuya historia se remontaba a los días de Josué y David. Estos hombres habían sido dados específicamente para ayudar a los levitas en su trabajo sagrado. No eran israelitas por nacimiento, sino descendientes de pueblos extranjeros que habían sido integrados al servicio del templo a través de circunstancias especiales que solo Dios conocía completamente. Estos netineos representaban algo hermoso sobre el carácter inclusivo del plan de Dios. Aunque no habían nacido en el pueblo escogido, habían encontrado su lugar y su propósito en el servicio del Dios verdadero. Su presencia en la lista de los que regresaron demostraba que el templo de Dios tenía espacio no solo para los de linaje puro, sino también para todos aquellos cuyo corazón estaba completamente dedicado a servirle. Estos hombres y mujeres sabían que nunca predicarían sermones elocuentes desde el altar, nunca ofrecerían los sacrificios solemnes en los días santos. Nunca llevarían las vestimentas hermosas de los sacerdotes o tocarían los instrumentos sagrados en las ceremonias más importantes. Pero también sabían algo igualmente importante, tenían un lugar específico e irreemplazable en el plan eterno de Dios. Su trabajo tal vez no era glamoroso según los estándares humanos, pero era absolutamente esencial según los estándares divinos. El templo simplemente no podía funcionar sin ellos, y ellos no podían imaginar sus vidas teniendo significado y propósito fuera del servicio del templo. Antes incluso de poner un pie en el suelo sagrado de Jerusalén, antes de ver con sus propios ojos las ruinas del templo que tendrían que reconstruir. Antes de tocar una sola piedra de los muros destruidos que tendrían que levantar de nuevo, algo extraordinario y hermoso comenzó a suceder espontáneamente entre los líderes del pueblo que regresaba. Los versículos 68 y 69 del segundo capítulo nos cuentan esta escena conmovedora. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando llegaron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. No habían sido presionados por campañas de recaudación de fondos. No habían sido motivados por discursos emotivos o estrategias de marketing religioso. Simplemente vieron la necesidad y respondieron desde lo profundo de sus corazones. Las cifras que nos proporciona el texto sagrado son verdaderamente impresionantes, especialmente cuando consideramos las circunstancias. Conforme a sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61,000 dáricos de oro, y 5,000 libras de plata, y 100 túnicas sacerdotales. Era una cantidad enorme de riqueza para personas que acababan de completar un viaje agotador de varios meses a través de desiertos peligrosos, caminos difíciles y territorio desconocido. Estos líderes habían gastado considerables recursos personales simplemente para llegar hasta Jerusalén. Habían vendido propiedades en Babilonia, habían liquidado negocios prósperos, habían invertido fortunas en provisiones para el viaje, en animales de carga, en equipo de supervivencia para atravesar cientos de millas de desierto hostil. Lógicamente deberían haber estado conservando cuidadosamente cada moneda que les quedaba para establecerse en una tierra que había estado desolada durante décadas. Pero estos hombres tenían una perspectiva completamente diferente sobre las prioridades. Entendían que habían regresado no principalmente para reconstruir sus propias vidas cómodas, sino para reconstruir la casa de Dios que había sido el centro de la vida espiritual de su nación durante siglos. Sabían que el templo costaría mucho más de lo que cualquier individuo podría costear, y no querían esperar a que otros tomaran la iniciativa en la generosidad.
Dieron primero antes de que nadie se los pidiera. Dieron generosamente más allá de lo que otros considerarían razonable. Dieron con alegría, sin quejas sobre el sacrificio personal que representaba. Y más importante aún, dieron con corazones que entendían que todo lo que tenían venía originalmente de las manos bondadosas del mismo Dios cuya casa estaban dispuestos a reconstruir a cualquier costo. Cuando los primeros judíos llegaron a Jerusalén después de 70 años de ausencia, encontraron una ciudad que apenas reconocían. Las casas estaban en ruinas, los muros habían sido derribados, las calles estaban llenas de escombros, y maleza había crecido donde antes había mercados prósperos. Era desalentador. Cualquier grupo normal de personas habría comenzado por construir refugios para protegerse, por limpiar terrenos para plantar comida, por levantar muros para defenderse de los enemigos. Pero estos hombres y mujeres no eran normales. Tenían una prioridad diferente, una visión que iba más allá de sus necesidades inmediatas. El versículo 2 del tercer capítulo nos cuenta algo extraordinario. Se levantó Jesúa hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. Varón de Dios. Antes de construir una sola casa para ellos mismos, antes de plantar un solo cultivo para alimentar a sus familias, antes de levantar un solo muro para protegerse de los peligros. Lo primero que hicieron fue construir un altar. No era una decisión práctica según los estándares humanos, pero era la decisión correcta según los estándares de Dios. El versículo 3 nos explica por qué era tan urgente. Y colocaron el altar sobre sus bases, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos de mañana y de tarde. Tenían miedo, sí, pero su respuesta al miedo no fue construir armas o fortificaciones. Su respuesta fue construir un lugar donde pudieran encontrarse con Dios cada mañana y cada tarde. Entendían algo profundo. Antes de poder edificar cualquier otra cosa de manera correcta, necesitaban restablecer su relación con Dios. El altar representaba el punto de conexión entre el cielo y la tierra, el lugar donde los sacrificios subían como humo fragante hacia el Todopoderoso y donde las bendiciones divinas descendían sobre su pueblo. Con el altar funcionando y los sacrificios diarios restablecidos, algo hermoso comenzó a despertar en los corazones del pueblo. Las antiguas tradiciones que habían sido suspendidas durante el cautiverio empezaron a cobrar vida nuevamente. El versículo 4 del tercer capítulo nos cuenta, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por cuenta, conforme al rito, cada cosa en su día. Por primera vez en 70 años, Jerusalén volvió a resonar con los cantos de alegría de la fiesta de los tabernáculos. Esta no era una celebración cualquiera, era Sukkot, una de las 3 festividades más importantes del calendario judío. Una semana completa dedicada a recordar cómo Dios había cuidado de su pueblo durante los 40 años en el desierto. Durante una semana entera, las familias construyeron pequeñas cabañas temporales hechas de ramas y hojas, tal como sus antepasados habían hecho durante siglos, comieron sus comidas bajo estos refugios frágiles. Durmieron bajo estas cubiertas sencillas, y cada día recordaron que su verdadera seguridad no venía de casas sólidas o muros altos, sino de la protección fiel del Dios que nunca los había abandonado. Los niños que habían nacido en Babilonia escucharon por primera vez los cantos tradicionales de sus padres. Aprendieron las oraciones que habían sido transmitidas de generación en generación. Participaron en ceremonias que conectaban su presente con un pasado glorioso que apenas podían imaginar. Las noches se llenaron de música, danza y testimonios de ancianos que recordaban cómo había sido celebrar esta fiesta en el templo de Salomón. Era como si la ciudad muerta hubiera vuelto a respirar, como si las piedras mismas estuvieran despertando de un sueño de 7 décadas. Después de establecer la adoración y celebrar las fiestas sagradas, llegó el momento de dar el paso más significativo, comenzar la construcción del segundo templo. Los versículos 10 y 11 del tercer capítulo nos pintan una escena que nadie que estuviera presente jamás podría olvidar. El versículo 10 nos dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus vestiduras y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos.
para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David rey de Israel. Era una ceremonia solemne y hermosa. Los sacerdotes estaban vestidos con sus ropas sagradas más finas. Las trompetas de plata brillaban bajo el sol de Jerusalén, y los címbalos de bronce resonaban con ritmos que habían sido compuestos por el rey David siglos antes. Pero lo que sucedió después fue algo que nadie había anticipado. El versículo 11 continúa, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo gritaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Los jóvenes que nunca habían visto el templo original de Salomón estaban absolutamente emocionados. Gritaban de alegría, saltaban de emoción, cantaban con voces que se podían escuchar a millas de distancia. Para ellos, este era el momento más glorioso de sus vidas, la realización de sueños que habían heredado de sus padres y abuelos. Pero el versículo 12 nos cuenta el resto de la historia. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Los ancianos que recordaban la magnificencia del templo de Salomón no podían evitar las lágrimas. Estos cimientos se veían tan pequeños, tan modestos comparados con la gloria que habían conocido en su juventud. El versículo 13 completa esta imagen conmovedora. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Era una sinfonía de emociones humanas, lágrimas de nostalgia mezcladas con gritos de esperanza, memoria del pasado entrelazada con visión del futuro. Pero no todos estaban contentos con lo que estaba sucediendo en Jerusalén. El versículo 1 del cuarto capítulo nos introduce a un grupo de personas que habían estado observando cuidadosamente cada movimiento de los judíos que habían regresado. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel. Estos eran los samaritanos, descendientes de los pueblos extranjeros que los asirios habían traído para poblar la tierra después de llevarse a las 10 tribus del norte de Israel. Durante décadas habían vivido cómodamente en esta región, considerándola su hogar, gobernando sus ciudades y controlando el comercio local. Al principio parecían amigables. El versículo 2 nos cuenta su propuesta aparentemente generosa. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Sonaba razonable. Decían que también adoraban al Dios de Israel, que habían estado ofreciendo sacrificios durante años, que querían ser parte de este proyecto emocionante. Cualquier líder político moderno habría aceptado su ayuda inmediatamente. Más trabajadores significaban construcción más rápida, más recursos significaban menos gastos, más aliados significaban mayor seguridad. Pero Zorobabel y los líderes judíos tenían discernimiento espiritual. El versículo 3 registra su respuesta firme. No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro rey de Persia. Era una decisión valiente pero arriesgada. Estaban rechazando ayuda que podrían haber necesitado, haciendo enemigos de personas que podrían haber sido aliados, eligiendo el camino más difícil cuando había uno más fácil disponible. Pero entendían que algunas cosas son demasiado sagradas para comprometerse, que la pureza espiritual vale más que la conveniencia política. La respuesta de los samaritanos al rechazo reveló inmediatamente sus verdaderas intenciones. El versículo 4 del cuarto capítulo nos dice, pero el pueblo de la tierra intimidaba al pueblo de Judá y lo atemorizaba para que no edificara. La máscara amistosa había caído completamente. Ahora mostraban su verdadero rostro, eran enemigos decididos a detener la construcción del templo a cualquier costo. Su estrategia era sistemática y maliciosa. El versículo 5 continúa, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro rey de Persia y hasta el reinado de Darío rey de Persia. No era solo oposición espontánea, era una campaña organizada de sabotaje que incluía corrupción de funcionarios gubernamentales y presión política constante.
pero su golpe maestro llegó durante el reinado de Artajerjes. Los versículos 8 y 9 nos cuentan, Reún canciller y Simsai secretario escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes de esta manera, Reún canciller, Simsai secretario y los demás compañeros suyos, los dineos, los afarsataqueos, los tarpelaos, los afarseos, los arquebeos, los babilonios, los usanqueos, los deabeos y los elamitas. Era una coalición impresionante de enemigos, representantes de múltiples nacionalidades y grupos de interés, unidos por un solo propósito, detener la construcción del templo en Jerusalén. Habían preparado cuidadosamente su estrategia, reuniendo evidencia, formulando argumentos, escribiendo una acusación formal que estaba diseñada específicamente para despertar los temores políticos del emperador persa. La carta que escribieron era una obra maestra de manipulación política. Los versículos 12 y 13 presentan su argumento central. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si esta ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, contribución ni renta, y el erario de los reyes será menoscabado. Sus palabras estaban cuidadosamente calculadas. No mencionaron el templo directamente, sino que hablaron de ciudad rebelde y pérdida de ingresos fiscales. Sabían exactamente qué botones presionar para hacer que el rey reaccionara con alarma y tomara medidas inmediatas contra los judíos. La estrategia maliciosa de los enemigos funcionó perfectamente. El rey Artajerjes, sin investigar más a fondo la situación real en Jerusalén, reaccionó exactamente como los samaritanos habían esperado. El versículo 17 del cuarto capítulo registra su respuesta. El rey envió esta respuesta a Reún canciller, a Simsai secretario y a los demás compañeros suyos que moran en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. Su carta de respuesta reveló que había caído completamente en la trampa. Los versículos 18 y 19 muestran que había hecho exactamente lo que los acusadores esperaban. La carta que nos enviasteis claramente fue leída delante de mí, y por mí fue dado mandamiento, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se había levantado contra los reyes, y que en ella hubo rebelión y sedición. Artajerjes había ordenado una investigación, pero aparentemente solo había buscado información que confirmara sus sospechas preexistentes. Había encontrado registros históricos de rebeliones anteriores en Jerusalén, pero no había considerado el contexto completo, ni había investigado las verdaderas intenciones de los judíos que habían regresado. Su decreto final fue devastador. Los versículos 21 y 22 declararon, Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea edificada esta ciudad hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño para perjuicio de los reyes. Era más que una simple suspensión temporal, era una orden imperial respaldada por todo el poder del imperio persa. Los judíos no solo debían detener la construcción del templo, sino que se les prohibía continuar cualquier trabajo de reconstrucción en toda la ciudad hasta que el rey cambiara de opinión. El versículo 23 completa este capítulo triste. Entonces cuando el traslado de la carta del rey Artajerjes fue leído delante de Reún y del secretario Simsai y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos, y les hicieron cesar con poder y con fuerza. Los enemigos no perdieron tiempo. Tan pronto como recibieron la autorización real, marcharon hacia Jerusalén con fuerza militar y detuvieron la construcción del templo por la fuerza. Los judíos que habían trabajado con tanto entusiasmo y esperanza, se vieron obligados a abandonar su proyecto más sagrado bajo amenaza de violencia. Con la construcción del templo oficialmente prohibida y la fuerza militar garantizando que la prohibición fuera respetada, algo triste comenzó a suceder en los corazones del pueblo judío que había regresado con tanta esperanza y entusiasmo. Sin la inspiración constante que venía de trabajar en el proyecto sagrado que había motivado su regreso del exilio, comenzaron a perder gradualmente el enfoque y la visión que los había sostenido durante los primeros meses difíciles. El versículo 24 del cuarto capítulo resume esta tragedia en palabras simples pero desgarradoras. Cesó entonces la obra de la casa de Dios la cual estaba en Jerusalén, y cesó hasta el año segundo del reinado de Darío rey de Persia. No era solo que la construcción física se había detenido,
era que toda la visión espiritual del pueblo se había paralizado junto con ella. Sin profetas que los motivaran, sin líderes espirituales que les recordaran constantemente por qué habían dejado Babilonia, sin el proyecto del templo que les daba propósito común y dirección clara. El pueblo comenzó a derivar espiritualmente. La pasión que había ardido tan intensamente durante la ceremonia de colocación de los cimientos comenzó a enfriarse gradualmente hasta convertirse en resignación y desánimo. Los hombres que habían estado dispuestos a trabajar sin pago en la construcción del templo, ahora necesitaban encontrar maneras de ganarse la vida y mantener a sus familias en una tierra que seguía siendo difícil y poco productiva después de décadas de abandono. Las mujeres que habían cantado con alegría durante la fiesta de los tabernáculos, ahora se preocupaban por las necesidades diarias de alimentar y vestir a sus hijos en circunstancias que se habían vuelto mucho más difíciles de lo que habían anticipado. Los ancianos que habían llorado de emoción al ver los cimientos del nuevo templo, ahora se preguntaban si habían cometido un error al abandonar la seguridad de Babilonia por esta aventura incierta en una tierra llena de enemigos hostiles y dificultades constantes. Lo que siguió fueron años de deriva espiritual que nadie había anticipado cuando habían regresado con tanto entusiasmo del exilio babilónico. Durante este periodo prolongado de inactividad forzada en el proyecto del templo, algo predecible pero triste comenzó a suceder en las prioridades del pueblo. La pasión inicial que los había motivado a poner la adoración a Dios antes que sus propias necesidades básicas comenzó a desvanecerse gradualmente. Los mismos hombres que habían construido el altar antes de construir refugios para sus propias familias, ahora comenzaron a enfocarse exclusivamente en proyectos personales y prosperidad individual. Sin la inspiración constante que venía de trabajar juntos en un proyecto sagrado común, las familias comenzaron a concentrarse en construir casas cómodas para ellos mismos. Los hombres que antes habían donado generosamente oro y plata para el templo, ahora invertían esos recursos en negocios personales y propiedades privadas. No era que hubieran dejado de creer en Dios o que hubieran abandonado completamente su fe. Seguían ofreciendo sacrificios en el altar que habían construido. Seguían observando las festividades sagradas, seguían manteniendo las tradiciones que habían redescubierto con tanto gozo durante sus primeros meses en Jerusalén. Pero la obra de Dios había quedado abandonada mientras la comodidad personal tomaba prioridad. Había sido la razón principal de su regreso del exilio, ahora era solo un montón de cimientos abandonados, cubiertos por maleza y olvidados por un pueblo que había permitido que las circunstancias difíciles enfriaran el fuego espiritual que una vez había ardido tan intensamente en sus corazones. Durante estos años de estancamiento, ningún profeta se levantó para desafiar su complacencia. Ningún líder espiritual los confrontó con la realidad de que habían permitido que el miedo a los hombres fuera más grande que su confianza en Dios. Ninguna voz divina los llamó de vuelta a las prioridades que habían motivado su regreso original. Después de años de silencio espiritual, cuando el pueblo había perdido completamente la visión que los había motivado a regresar del exilio, dos voces proféticas se levantaron en Jerusalén como truenos que rompen una calma demasiado prolongada. El versículo 1 del 5º capítulo nos presenta a estos mensajeros divinos. Profetizaron Ageo y Zacarías hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel quien estaba sobre ellos. Ageo fue el primero en hablar, y sus palabras cortaron como espada a través de la complacencia que había adormecido los corazones del pueblo durante más de una década. Su mensaje era directo y devastador. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Era una confrontación directa con las prioridades torcidas que habían desarrollado durante los años de inactividad forzada. El profeta no tenía paciencia para excusas o justificaciones. Había observado cómo los mismos hombres que habían construido el altar antes que sus propias casas, ahora vivían en residencias cómodas y bien decoradas mientras los cimientos del templo se cubrían de maleza y olvido. Era una inversión completa de los valores que los habían motivado originalmente a abandonar Babilonia. Zacarías se unió a la voz de Ageo con visiones y profecías que despertaron esperanza en medio del reproche. Sus mensajes no se limitaban a señalar los errores del presente, sino que pintaban un futuro glorioso para Jerusalén y para el templo que Dios quería que terminaran.
Hablaba de una ciudad sin muros porque la gloria de Dios sería su protección, de un sumo sacerdote limpiado de sus vestiduras viles, de un candelero de oro que nunca se apagaría. Estos dos profetas trabajaron en perfecta armonía. Uno confrontando con la verdad dura sobre el presente, el otro inspirando con la visión gloriosa del futuro que Dios tenía preparado para quienes fueran obedientes a su llamado. Sus voces resonaron por toda Jerusalén durante meses, sacudiendo corazones que se habían endurecido por años de racionalización y excusas. La predicación poderosa de los profetas no cayó en oídos sordos. Los líderes que habían permitido que la obra de Dios se detuviera durante tantos años comenzaron a sentir la convicción profunda de que habían abandonado su llamado más sagrado. El versículo 2 del 5º capítulo registra su respuesta inmediata. Entonces se levantaron Zorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que los ayudaban. Zorobabel, el gobernador descendiente de David, y Jesúa, el sumo sacerdote, no buscaron excusas ni retrasaron su respuesta. No convocaron comités para estudiar la viabilidad del proyecto. No organizaron campañas de recaudación de fondos. No esperaron condiciones más favorables. Simplemente se levantaron y comenzaron a trabajar. Era un acto de fe pura y arriesgada. La orden de Artajerjes prohibiendo la construcción seguía vigente, y no había garantías de que las autoridades persas no intervinieran nuevamente para detener la obra. Pero estos líderes habían redescubierto algo que habían perdido durante los años de inactividad, la confianza de que obedecer a Dios es siempre más seguro que obedecer a los hombres. Los profetas no solo predicaron, trabajaron lado a lado con los constructores. Ageo y Zacarías estaban allí cada día cargando piedras, mezclando mortero, alentando a los trabajadores cuando el cansancio amenazaba con detener el progreso. Su presencia constante en el sitio de construcción le daba al proyecto una dimensión espiritual que había estado ausente durante todos los años de paralización. La obra comenzó con pocos recursos y muchos obstáculos, pero había algo diferente esta vez. Había una determinación espiritual que no dependía de circunstancias favorables o apoyo gubernamental. Era la determinación que viene cuando el pueblo de Dios redescubre que han sido llamados para algo más grande que su comodidad personal y su seguridad temporal. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades persas locales se dieran cuenta de que algo estaba sucediendo en Jerusalén. El sonido de martillos y cinceles, el movimiento constante de trabajadores y materiales, el ruido de la construcción activa era imposible de ocultar. El versículo 3 del 5º capítulo nos cuenta, en aquel tiempo vino a ellos Tatnai gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Tatnai era un funcionario experimentado del imperio persa, responsable de mantener el orden y la ley en toda la región al oeste del río Eufrates. Su pregunta era completamente legítima según los procedimientos administrativos del imperio. Después de todo, había registros oficiales de que Artajerjes había prohibido específicamente cualquier construcción en Jerusalén. Los judíos respondieron con una explicación completa de su situación. El versículo 4 nos dice: entonces les dijimos cuáles eran los nombres de los varones que edificaban este edificio. No trataron de ocultar nada. No intentaron mentir o engañar a las autoridades. Proporcionaron todos los nombres de los líderes del proyecto, explicaron la historia completa de cómo habían recibido permiso original de Ciro para construir el templo. Tatnai era un hombre justo y cuidadoso. En lugar de detener inmediatamente la construcción como habían hecho los funcionarios durante el reinado de Artajerjes, decidió investigar la situación más a fondo. El versículo 5 nos explica por qué. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no los hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Era una intervención divina clara y directa. Dios estaba protegiendo su obra y a sus trabajadores, asegurándose de que no fueran detenidos por malentendidos o decisiones administrativas apresuradas. Los funcionarios persas sintieron una restricción invisible que los impidió actuar con la dureza que normalmente habrían usado en una situación como esta. Tatnai escribió una carta detallada al rey Darío, describiendo exactamente lo que había encontrado en Jerusalén.
Los versículos del 6 al 17 del quinto capítulo registran el contenido completo de esta carta, que era un modelo de reportaje objetivo y profesional. Cuando la carta de Tatnai llegó al Palacio Real en Susa, el rey Darío ordenó inmediatamente una investigación completa en los archivos imperiales para determinar si realmente había existido un decreto de Ciro autorizando la construcción del templo en Jerusalén. El versículo 1 del sexto capítulo nos cuenta, entonces el rey Darío dio la orden y buscaron en los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. La búsqueda inicial en Babilonia no produjo resultados, pero los archivistas persas eran meticulosos y no se dieron por vencidos fácilmente. El versículo 2 continúa, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro, y en él estaba escrito así, memoria. El decreto original de Ciro había sido encontrado en Ecbatana, la capital de verano del imperio persa. El contenido del decreto original era incluso más generoso de lo que los judíos habían reclamado. Los versículos 3 y 4 registran las palabras exactas. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios la cual está en Jerusalén, sea la casa reedificada para lugar en que se ofrezcan sacrificios, y sean fuertes sus fundamentos. Su altura de 60 codos y su anchura de 60 codos, con 3 hileras de piedras grandes y una hilera de madera nueva, y que el gasto sea pagado por la casa del rey. No solo había autorización para construir el templo, sino que había instrucciones específicas sobre dimensiones y una orden de que todos los gastos fueran pagados del tesoro real. El versículo 5 añade, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los trajo a Babilonia. Sean devueltos y vayan al templo que está en Jerusalén a su lugar, y sean puestos en la casa de Dios. Era una vindicación completa de todo lo que los judíos habían estado afirmando durante años. No solo tenían derecho legal de construir el templo, sino que el imperio persa estaba oficialmente obligado a apoyar financieramente el proyecto y a asegurar que todos los tesoros sagrados fueran devueltos a su lugar apropiado. Darío no se limitó a confirmar que la construcción del templo era legal. Como verdadero sucesor de Ciro en espíritu además de en título, decidió ir mucho más allá de lo que se requería legalmente. Los versículos 6 al 8 del sexto capítulo registran su respuesta extraordinaria. Primero ordenó a todas las autoridades locales que no interfirieran con la construcción. Ahora pues, Tatnai gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai y vuestros compañeros los afarsaqueos que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. No era una sugerencia diplomática, era una orden directa respaldada por toda la autoridad imperial. Pero luego fue mucho más lejos. El versículo 8 declara, y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, de los tributos del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que no cesen. Darío estaba ordenando que todos los impuestos recaudados en la región fueran usados prioritariamente para financiar la construcción del templo. Los judíos ya no tendrían que preocuparse por encontrar fondos para comprar materiales o pagar trabajadores. El imperio más rico del mundo estaba poniendo sus recursos a disposición del proyecto. El versículo 9 añade aún más detalles. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para los holocaustos del Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén. Les sea dado día por día sin obstáculo. No solo materiales de construcción, sino también todo lo necesario para la operación diaria del templo una vez que fuera completado. El versículo 10 revela la motivación de Darío, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Este emperador persa entendía algo que muchos líderes modernos no comprenden, que la prosperidad de una nación está conectada con honrar al Dios verdadero. Con el apoyo financiero completo del imperio persa y la protección oficial contra cualquier interferencia, la construcción del segundo templo progresó con una velocidad que sorprendió a todos los involucrados. El versículo 14 del sexto capítulo nos cuenta, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes rey de Persia.
Era extraordinario ver cómo Dios había orquestado los eventos para que 3 emperadores persas diferentes en 3 épocas distintas contribuyeran al mismo proyecto sagrado. Ciro había dado la autorización inicial, Darío había proporcionado el apoyo financiero, y más tarde Artajerjes, no el mismo que había detenido la obra anteriormente sino su sucesor, completaría el apoyo necesario. El versículo 15 marca una fecha que quedaría grabada para siempre en la memoria del pueblo judío. Esta casa fue terminada el 3er día del mes de Adar, en el 6º año del reinado del rey Darío. Después de décadas de lucha, después de años de paralización, después de tanto desánimo y tantos obstáculos, finalmente la casa de Dios estaba completa en Jerusalén. La sensación de logro era indescriptible. Los hombres que habían colocado los primeros cimientos décadas atrás, que habían visto su trabajo detenido por la fuerza, que habían pasado años preguntándose si alguna vez verían el templo terminado. Ahora podían caminar por sus atrios completados y ofrecer sacrificios en sus altares funcionando. Los jóvenes que habían crecido durante los años de construcción esporádica, ahora eran adultos que podían ver el fruto de la persistencia de sus padres. Los ancianos que habían llorado al ver los cimientos modestos, ahora podían regocijarse al ver un templo completo y funcional, aunque fuera más pequeño que el templo original de Salomón. Una vez que el templo estuvo completamente terminado, llegó el momento de la dedicación oficial, una celebración que había sido esperada y planificada durante años. El versículo 16 del 6º capítulo nos pinta una imagen de la alegría desbordante que caracterizó este evento histórico. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. No era una ceremonia pequeña o modesta. A pesar de todas las dificultades económicas que habían enfrentado durante los años de construcción, el pueblo había ahorrado y preparado recursos para hacer de esta dedicación un evento memorable que estuviera a la altura de la importancia histórica del momento. El versículo 17 enumera los sacrificios ofrecidos. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, y para expiación por todo Israel 12 machos cabríos conforme al número de las tribus de Israel. Eran números impresionantes que reflejaban tanto la generosidad del pueblo como la magnitud de su gratitud hacia Dios. Los 100 becerros representaban la ofrenda más costosa posible, reservada para las ocasiones más solemnes y significativas. Los 200 carneros y 400 corderos aseguraban que hubiera suficiente carne para alimentar a toda la multitud que había venido de todas las ciudades de Judá para participar en esta celebración histórica. Pero lo más significativo eran los 12 machos cabríos ofrecidos como expiación. Aunque solo las tribus de Judá y Benjamín habían regresado del exilio junto con representantes de la tribu de Leví, los líderes ofrecieron sacrificios por las 12 tribus completas de Israel. Era una declaración de fe de que Dios eventualmente restauraría a todo su pueblo, no solo a los que habían regresado del cautiverio babilónico. El versículo 18 completa la descripción de la ceremonia. Y pusieron a los sacerdotes en sus clases y a los levitas en sus órdenes para el servicio de Dios que está en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Todo se hizo exactamente como Dios había ordenado siglos antes, asegurando que el nuevo templo operara según los mismos principios sagrados que habían regido el templo original de Salomón. 60 años después de que el segundo templo fuera completado y dedicado, cuando una nueva generación había crecido y muchos de los que habían participado en su construcción ya habían muerto, aparece en la narrativa bíblica una figura extraordinaria que cambiaría para siempre el curso de la historia judía. El versículo 1 del 7º capítulo nos presenta, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes rey de Persia, Esdras hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. El texto continúa con una genealogía impresionante que se extiende hasta el versículo 5, trazando el linaje de Esdras directamente hasta Aarón el primer sumo sacerdote de Israel. No era un detalle insignificante. Establecía las credenciales sacerdotales de Esdras de manera incuestionable, demostrando que tenía el derecho hereditario más puro posible para servir en el templo y enseñar la ley. Pero el versículo 6 nos da la descripción más importante de quién era realmente Esdras.
Este Esdras subió de Babilonia, y era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. La palabra escriba en este contexto no se refiere simplemente a alguien que sabía leer y escribir. Era un título que indicaba maestría completa de la ley de Moisés, conocimiento profundo de todas las tradiciones sagradas y habilidad excepcional para interpretar y enseñar las escrituras. Era un erudito de la más alta categoría, un experto reconocido cuya autoridad en asuntos de la ley era indiscutible. El versículo 10 nos proporciona una descripción aún más específica de su carácter y preparación. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta frase revela una progresión cuidadosa en la vida espiritual de Esdras. Primero estudió la ley intensivamente, luego la vivió personalmente, y finalmente se preparó para enseñarla a otros. No era un académico que se limitaba a conocimiento teórico, ni un predicador que enseñaba lo que él mismo no practicaba. Era un hombre que había integrado completamente la palabra de Dios en su vida personal antes de asumir la responsabilidad de guiar a otros en el mismo camino. La frase había preparado su corazón indica que esta preparación no fue accidental o superficial, fue un proceso deliberado e intencional que había tomado años de estudio dedicado, meditación profunda y aplicación práctica. Esdras se había convertido en exactamente el tipo de líder que el pueblo judío necesitaba en este momento crucial de su historia. Si esta historia te ha emocionado tanto como a mí, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más contenido bíblico que transformará tu vida. Comparte este video con alguien que necesite ser inspirado por la fidelidad de Dios y déjame un comentario contándome qué parte de la historia de Esdras te impactó más. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos descubriendo las maravillas ocultas de la palabra de Dios.